Tú puedes tener la intención, la visión de trabajar los temas de forma cohesionada, pero las estructuras determinan mucho la toma de decisión. Por tanto, el problema en mi caso fue absolutamente estructural. Digamos que en Lidl desde hace un par de años hemos roto las verticales clásicas de externa, interna, institucional, para trabajar de la manera en la que nuestro día a día nos exige. Tú tienes que activar la comunicación externa, la interna o la institucional, no por separado o no de forma aleatoria, sino vinculada a la gestión de un topic, de un issue. Nosotros tenemos que trabajar en la comunicación influyente de cosas que pasan en la sociedad y en la empresa. El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles. Hola capitanes, hoy os traigo una historia de un profesional que ha vivido en primera persona la evolución del rol del Chief Communication Officer al Chief Corporate Officer. Un recorrido que va mucho más allá de la función de comunicación tradicional y que tiene que ver con ganar influencia, participar en la toma de decisiones y ayudar a las organizaciones a leer mejor su impacto en el retorno. Nuestro invitado de hoy es Víctor Deboves. Víctor, muchísimas gracias por estar acá. Un placer. Víctor es director de comunicación corporativa y relaciones institucionales en Lidl, España, y es alumni de nuestro programa de Global Chief Corporate Officer. A lo largo de su trayectoria, Víctor ha acompañado y experimentado cómo este rol ha ido ganando peso y complejidad dentro de las organizaciones, pasando de un enfoque más operativo y otro claramente estratégico. Hoy queremos conocer el viaje de Víctor, cómo ha ido entendiendo la transformación del rol del CCO, qué retos ha encontrado por el camino y de qué manera The Global CCO le ha ayudado a aclarar ideas, ordenar prioridades y reforzar su capacidad para impulsar este cambio desde una multinacional. Muchísimas gracias por estar aquí, Víctor, que además los oyentes no lo saben, pero tu carrera empieza desde una carrera muy técnica, porque tú eres ingeniero. Gracias, Augusto. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros hoy y participar en este foro, porque sí, la verdad es que mi experiencia en este mundo de la comunicación corporativa probablemente es algo distinta al típico perfil de capitán de los intangibles que han pasado por aquí, ¿no? Bueno, aquí en verdad, dentro de las aulas de Global CCO nos encontramos de todo, pero tu caso es de ingeniería, comunicación, de comunicación e intangibles dentro de una multinacional, así que absolutamente. Hoy vamos a aprender un montón. Bueno, pues sí, vamos un poco por el principio. Yo soy ingeniero de formación y evidentemente pues hace 17 años que estoy en Lidl y no entré en Lidl para hacer comunicación ni gestión de intangibles, por supuesto. Entré en Lidl en 2009 para hacer... estuve como project manager en un departamento técnico como es el de equipamientos, ¿no? Todos los sistemas que equipan las tiendas como los carros, las estanterías, los sistemas de CCTV, etcétera, etcétera. Y durante 3 años, desde 2009 a 2012, estuve desarrollando mi tarea ahí, pues seguramente coseché mis éxitos. Y sobre todo lo que hice fue entender cómo era Lidl, ¿no? Lidl es una empresa con una cultura muy fuerte, con un ADN, con unos valores que realmente determinan mucho su día a día. Y por eso probablemente yo en 2012 surgió la oportunidad de llevar la comunicación corporativa. Eso te íbamos a preguntar, porque ¿en qué momento das el salto? O sea, tú estás, que además es perfecto para una persona, especialmente un profesional de comunicación, que siempre tiene que entender cómo funciona toda la empresa en un 360. Tú ya tenías esa experiencia, pero ¿cómo es el salto a la comunicación corporativa? Eso es, para eso conviene explicar un poco cómo ha ido evolucionando la comunicación corporativa, no en Lidl, sino antes de que yo llegara, ¿no? Y básicamente Lidl es una empresa de supermercados con un segmento vinculado a la mejor relación calidad-precio, el discount, y nace en Alemania en 1973, es una empresa familiar con la primera tienda en Alemania, y llega a España en 1994. Y no tiene un departamento de comunicación hasta 2009. Y en 2009 Lidl ya era líder europeo en distribución alimentaria y estaba presente en más de 20 países. Y hasta ese momento
había logrado esa performance sin la necesidad de tener un departamento de comunicación corporativa. Y no había un departamento porque, digamos que se entendía que en ese momento el foco del negocio estaba en el mercado, ¿no? Accionistas, proveedores, empleados y clientes. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Lo que suele ocurrir muchas veces en estos casos, que hay una gran crisis reputacional. En ese momento la empresa es consciente de que no tiene la oportunidad o la posibilidad de hacer una gestión profesional de esa crisis, y es allí donde en algunos países, por iniciativas proactivas, entre ellos España, pues se ponen en marcha los primeros proyectos de desarrollar esa comunicación corporativa. ¿Y tú empiezas liderándolo o te unes a un equipo? Yo no empiezo la comunicación porque estamos hablando del año 2009, yo entré en 2009 en Lidl, pero como os he dicho, yo pasé por áreas técnicas, lo empieza una persona para ponerlo en marcha en 2009 y yo no lo cojo hasta 2012. Y todo eso, ¿y cómo lo coges tú después de 3 años? Y esa es una muy buena pregunta que me he hecho durante mucho tiempo y ahora creo que soy capaz de resolverla, ¿no? Y es que básicamente en 2012 la comunicación en Lidl era muy embrionaria. Probablemente no teníamos el expertise, no teníamos el conocimiento, no teníamos las skills y por tanto a la hora de coger al sucesor de la persona que puso en marcha toda la estrategia y la estructura de comunicación, pues era una decisión compleja, ¿no? Claro, lo primero que piensas es, bueno, vamos a poner a un experto de comunicación. No lo tenemos en casa, lo vamos a buscar fuera. Pero claro, en una empresa donde la cultura es tan fuerte, donde hasta hace pocos años y durante los anteriores 30 no había habido comunicación, probablemente esto es un riesgo, porque pones al frente de la comunicación a una persona que sabe mucho de comunicación, pero que no entiende esa cultura donde la comunicación probablemente no está tan desarrollada como esta persona podría desear. Me puedo imaginar que hubieran cogido a algún periodista comunicador y al cabo de 3 meses se habría frustrado diciendo esto es lo que hay que hacer, pero aquí todavía la empresa no está en ese punto como para hacerlo. ¿En qué momento te das cuenta que el reto ya no es solamente comunicar bien, ¿no? Sino que influir de forma efectiva en cómo la organización toma decisiones? ¿Esto lo viste al inicio? ¿Lo empezaste a ver durante el proceso? Aquí, primero, al final, entender por qué me cogieron a mí, porque probablemente yo, con formación técnica, como tú decías, no tengo el conocimiento, pero al conocer la empresa, al conocer la cultura, probablemente esto permitía que yo pudiera desarrollar la función de comunicación a la par que se desarrollaba la cultura de comunicación. Y, por supuesto, aprendí, me formé técnicamente con programas de posgrado en comunicación, para yo, a la par que tenía que ejercer como responsable de comunicación, también entender los códigos de la profesión. Y eso fue muy importante, porque para un ingeniero prácticamente, o al menos en lo que a mí me había funcionado a la hora de desarrollarme profesionalmente, es que todos son argumentos claros, lógicos y muy técnicos, ¿no? O para un ingeniero o todo es blanco o es negro, ceros o unos, ¿no? Efectivamente. Y en esta profesión pues te das cuenta de que en realidad todo lo que hay son grises. Y no solo descubrí que lo importante eran los grises, sino que tenía que empezar a calibrar qué eran los grises, ¿no? Entonces allí realmente empiezas a entender los códigos de esta profesión. Y claro, vas aprendiendo a medida que te vas enfrentando a la realidad, ¿no? Y tú lo has dicho, ¿cuándo te das cuenta de que todo esto va más allá que simplemente comunicar? Pues con el paso del tiempo, ¿no? Al final empiezas a hacer la labor de comunicación, pero en algún momento dado empiezas a preguntarte para qué estás comunicando, ¿no? Lo normal, o al menos mi experiencia es, bueno, se comunica lo que la empresa hace, la dirección toma una serie de decisiones y tú como comunicador las comunicas. Pero claro,
eso implica que la importancia de la comunicación está en la perspectiva de la empresa, pero luego entiendes que en comunicación la realidad es la perspectiva de quien te escucha, ¿no? Yo siempre digo que no hay nada peor que explicarle algo a alguien que no está interesado en lo que tienes que contar. Con lo cual, todo eso fue dándome a mí como una necesidad de ir un poco más allá, ¿no? Y el primer punto relevante en esa evolución fue en 2018, lo recuerdo perfectamente, porque fue cuando empezamos a trabajar con RepTrak como modelo de gestión reputacional. Para medir reputación y claro. ¿Seguís con RepTrak? Seguimos y mucho más, no voy a avanzar todavía. Porque hasta 2018 yo recuerdo que como ingeniero intentaba plantear, ¿no? O encontrar las métricas, ¿no? Encontrar las métricas, ¿no? La mejor plan de comunicación y lo presentaba a mis directores y decía, pues nosotros no lo vemos. Claro, entonces dices, bueno, ¿cómo que no lo veis, no? Pero si al final se trata de la mejor manera de comunicar esto y entiendes que es porque tiene una perspectiva centrada en su espectro, en este caso en la empresa. Trabajar con RepTrak ayuda a legitimar que el objetivo de la comunicación es influir en tus públicos. Y cuando tú ya trabajas un plan de comunicación pensando en la influencia que va a tener hacia tu público, entonces cuando lo explicas y lo expones al que toma las decisiones, entonces ya tienes un argumento técnico con métricas que te ayuda a hacer más robusto tu planteamiento. Es decir, ahora ya no digo que hay que hacer esto porque lo dice Víctor, sino que ahora entendemos que hay que hacer esto porque el impacto deseado en el público al que nos dirigimos tiene mejor perspectiva si lo hacemos así o así. Y de esta manera empiezas a profesionalizar la toma de decisiones. Desde luego que además debe ser mucho más sencillo el momento que ya te conviertes en una empresa data-driven, ¿no? Que es fácil, por ejemplo, en ventas o incluso en marketing, pero muchas veces cuando hablamos de reputación o diferentes intangibles, encontrar esos números que ayuden a justificar, especialmente con el C-Suite, cómo estás avanzando debe ser un reto. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. Bueno, en la evolución del CCO hablamos mucho de este rol estratégico, ¿no? Entonces, dentro de tu experiencia, ¿cuáles han sido los pasos clave para recorrer ese camino en una multinacional como Lidl? Porque además, al ser una multinacional, tiene sus propios retos de que dependen de un headquarters y que muchas veces ya vienen planes de acción como hechos para vosotros. ¿Esto es así aquí o cómo lo hacéis? Mira, claro, yo te puedo hablar de mi experiencia en Lidl y claro, son 14 años llevando la comunicación y para entender el punto en el que estamos ahora es interesante la evolución, ¿no? Yo cogí la comunicación en 2012, como os he dicho, llevando la comunicación externa, entendida como la relación con medios de comunicación. Inicialmente muy reactiva, luego más proactiva, trabajando una narrativa corporativa que diera una perspectiva global de la performance de la empresa en la sociedad, pero limitada a ese grupo de interés. El siguiente paso fue incorporar la comunicación interna. El grupo decidió en 2016 que la comunicación interna la tenía que gestionar el área de comunicación. Ahí se creó la comunicación corporativa, precisamente para tratar de garantizar un alineamiento entre que el público externo e interno tengan esa consistencia a la hora de recibir la información. Y eso, pues, de alguna manera, fue crear automáticamente un equipo de comunicación externa y uno de interna. Perfecto. Como estos públicos son relativamente estancos, eso funcionó relativamente bien. En 2018 también fue un paso adelante, como os decía, introduciendo los criterios reputacionales, pero no fue hasta 2021 donde empezamos a ver que teníamos retos mucho más estructurales. ¿Por qué 2021? 2021 fue el año del... Post-pandemia. Post-pandemia, ¿no? En el 2020 creo que toda la sociedad, todo el mundo tuvo un punto y aparte y en el departamento fue igual, ¿no? En ese momento la empresa se vio sometida, como muchísimas otras empresas, a un incremento regulatorio por todos los temas vinculados a la seguridad, a la garantía de suministro, etcétera, etcétera. Y allí una de las necesidades que se detectó es la de tratar de estructurar y empezar a trabajar en un área de relaciones institucionales precisamente para abordar esos retos a los que nos enfrentábamos. Y tuve la suerte de que me tocó a mí.
¿Qué es lo que por defecto hice? Pues crear un equipo de relaciones institucionales en paralelo al de comunicación interna y al de comunicación externa. Y ahí es cuando quedó claro que esta manera de organizar el departamento no es lógica o no es funcional. ¿Por qué? Porque al tratarlas como verticales, estás partiendo de la base que los públicos son estancos. Claro. Y entre externa e interna probablemente eso no era tan evidente, pero a nivel institucional y a nivel de medios de comunicación es muy evidente. Porque si tú vas a una reunión con un político o un regulador, tienes que asegurar que lo que ese político o ese regulador ha leído en la prensa esté alineado con lo que tú le vas a contar. Claro. Porque si tú vas con un relato que en la prensa es distinto, entonces tu nivel de influencia es malísimo, ¿no? Aquí es donde entiendo que recobra mucha importancia la gestión de los stakeholders dentro del Lidl. Efectivamente. Lo empezáis a profesionalizar. Efectivamente. Ahí nos dimos cuenta de que ese foco de que lo importante era lo que la empresa quería comunicar, tenía que cambiar de paradigma. Lo importante no era tanto lo que la empresa quiere comunicar, sino poner el foco en la expectativa de tus grupos de interés. Y en 2012 era solo uno, pero es que ahora cada vez teníamos más grupos de interés. Los empleados, los medios de comunicación, las instituciones, asociaciones y el regulador. Con lo cual, allí es cuando ya empecé a intuir que había que darle una vuelta total a la manera de gestionar, ¿no? Y ahí el Global CCO me dio la clave, ¿no? Se habla del Global CCO como la gestión integral de intangibles. Correcto. Pero las estructuras son verticales, de manera que la interacción entre ellas no es evidente. Está el gran riesgo de generar silos, que en verdad lo que el Global CCO intenta hacer o el Chief Corporate Officer es derribar estos silos para poder funcionar de forma cohesionada en la organización. Así es. Lo que pasa es que tú puedes tener la intención, la visión de trabajar los temas de forma cohesionada, pero las estructuras determinan mucho la toma de decisión. Claro. Por tanto, el problema en mi caso fue absolutamente estructural. Digamos que en Lidl desde hace un par de años hemos roto las verticales clásicas de externa, interna, institucional, para trabajar de la manera en la que nuestro día a día nos exige. Tú tienes que activar la comunicación externa, la interna o la institucional, no por separado o no de forma aleatoria, sino vinculada a la gestión de un topic, de un issue. Nosotros tenemos que trabajar en la comunicación influyente de cosas que pasan en la sociedad y en la empresa. Y no es que una sea para un público interno y lo activo, o otro para un público externo y lo activo. No, no. En general lo que pasa es relevante para todo el mundo, en mayor o menor medida. Así que el trigger de la actividad de nuestro departamento no va por verticales, sino que va por topics, ¿no? Y por tanto nos organizamos de una manera en la que hay un equipo que trabaja qué es lo que está pasando en la empresa y qué es relevante en la empresa, que puede ser importante en términos reputacionales, pero con la perspectiva de negocio. Porque lo que nos interesa saber es qué es lo que hace Lidl en términos de negocio. Porque la comunicación ya vendrá por nuestra parte, ¿no? Es muy típico, o al menos me he encontrado, que vienen las áreas de negocio y me dicen, Víctor, tienes que comunicar esto. Y yo, bueno, ya, eso es mi trabajo, ya lo decidiremos. Tú me tienes que decir qué estás haciendo y yo determinaré si es importante o no. Porque tú lo estás diciendo en términos de lo que a ti te interesa. Pero, y ahí está la gracia, lo importante no es lo que te interese a ti, es lo que le interesa a la sociedad. Claro. Y por tanto, no solo es importante lo que hace la empresa, lo que hace Lidl, sino sobre todo, y ahí hay también otro equipo dentro de mi departamento, que se dedica precisamente a eso, a analizar las expectativas de la sociedad. La gran famosa escucha social. Eso es. Y ahora te hago una pregunta, porque tú ya has entendido esto, has entendido cómo deberías trabajar de forma cohesionada, pero ¿cómo has trasladado esta visión dentro de tus equipos, ¿no? Y no solamente a tus equipos, sino también a otros niveles de la organización. ¿Cómo consigues hacerlo entendible, compartir la forma operativa del día a día? Intentando explicar el por qué las cosas se tienen que hacer así y no como se hacían antes, ¿no? Este cambio de modelo básicamente está muy
analizado y es un poco lo que estoy explicando ahora, tiene mucho sentido, ¿no? Pero básicamente porque hay dos premisas fundacionales en este nuevo departamento de comunicación, que es, uno, nuestro objetivo es reputacional. Por tanto, ya no es tan relevante lo que pasa en la empresa, sino el impacto en los públicos a los que nos dirigimos. Y dos, es multi-stakeholder, en el sentido en que ya no solo nos dedicamos a comunicar de forma global, sino a entender las necesidades. Hay un tema cualquiera que puede ser positivo para un grupo de interés y negativo para otro. Y lo que no puedes es contar dos cosas distintas, claro, porque como esas audiencias no son estancas, es un riesgo. Entonces es muy necesario poner el foco en los riesgos y en el impacto potencial. Por eso la comunicación en nuestro departamento no se hace o no se debería hacer solo con el sesgo de lo que es importante para la empresa, sino también con lo que es importante para la sociedad. Y esto lo hemos puesto por sistema. Por eso hay un área que es Reputation Monitoring y Social Listening, que se dedica a analizar potenciales impactos positivos o negativos en los distintos grupos de interés en los que pueden ser relevantes estas comunicaciones de la empresa. Y hasta ese momento nadie ha comunicado nada, porque la premisa puede ser no comunicar. En este momento estamos en la tesitura de saber lo que hace Lidl sobre un tema y la expectativa de de la sociedad. Y aquí os pongo un reto a los que nos estáis escuchando. Siempre, es una máxima que me he encontrado, siempre la realidad de la performance de una organización está siempre por debajo de las expectativas. En caso de Lidl, siempre podría ser más barato, siempre podrían tener más productos, siempre podría estar más cerca de mi casa, siempre podrían pagar mejor a los empleados, siempre más. Con lo cual, al final, nuestro trabajo es encontrar ese relato que cubre la realidad de lo que está haciendo y cómo performa Lidl en relación a las expectativas de tus públicos. Y cuanto más alto es y más diferente es ese gap, más complejo es encontrarlo, ¿no? Y por tanto, hay una persona que se dedica precisamente solo a diseñar ese posicionamiento y esa narrativa. De esa manera tenemos una consistencia global en nuestra narrativa y en nuestros posicionamientos, y siempre usando los mismos términos, las mismas palabras, el mismo lenguaje y tono que como empresa queremos trasladar. Me parece fascinante además que hayáis logrado sistematizarlo, ¿no? Bueno, ahí supongo que viene mi formación de ingeniero, ¿no? De poder tener procesos, porque en verdad siempre hemos visto que existe una gran tensión entre las decisiones de negocio y los criterios reputacionales o de impacto a largo plazo, que es lo que tú nos has estado explicando. Cuéntanos, ¿qué has aprendido en este proceso para gestionar esa tensión y para poder poner ciertos temas sobre la mesa con mayor influencia? Ya nos has contado que tienes un sistema, pero ¿cómo empezó o cómo funciona hoy en día? Al final, efectivamente, el sistema que estaba contando básicamente es la materialización de esta visión, ¿no? De pasar de ser la impresora de la empresa, ¿no? Y claro, yo siempre digo que el departamento de comunicación clásico es, oye, la empresa decide esto y el departamento de comunicación lo comunique como si fuéramos una impresora. Y ahora la realidad es que hemos traspasado ya ese nivel. Y eso es precisamente porque somos capaces de anticipar impactos, ¿no? En el momento en que tú eres capaz de calibrar lo lejos que están las expectativas de tus públicos de tu realidad, eres capaz de informar y de anticipar riesgos de comunicación a tus decision makers para decir, oiga, señores, está muy bien lo que hacemos, pero probablemente contextualizado con las expectativas de nuestros públicos, igual la comunicación debería ir por aquí o por allá. O, en el mejor de los casos, intentar mejorar esa performance o tratar de hacer las cosas de otra manera para que eso acerque más la realidad de lo que estamos haciendo a esas expectativas y la comunicación sea más fácil y genere un impacto mayor, ¿no? Entonces, al principio es difícil, ¿no? que las decisiones de empresa que están vinculados a indicadores de negocio, a ventas, a costes, pues que sean modificadas por cuestiones reputacionales. Pero en el momento en que tú eres capaz de anticipar posibles efectos negativos en términos de comunicación y reputacionales de decisiones que ellos toman, pues a medida que vas diciendo, bueno, pues esto podía pasar, cada vez te sientes más legitimado y te escuchan
con mejor perspectiva. Y sí, al final, después de nosotros explicar riesgos o oportunidades reputacionales, se han tomado decisiones de negocio que desde luego al final, pues afortunadamente salen muy bien, y por eso al final es un tema de perseverancia, claro, de rigor técnico, ¿no? Cuando tratas de intangibles, lo mejor que puedes hacer es hacer aproximaciones con mucho rigor. No es, no, esto creo, no, esto no creo, esto, los indicadores o el enfoque dice que la mejor manera de hacerla es esta, y si no lo hacemos esto, puede pasar esto, esto y esto. Entiendo, pero además ya hemos conocido tu trayectoria hasta que lograste sistematizar ciertas cosas, cambiar un poco la forma de siempre hacer, pero tú llegas a The Global CCO en un momento concreto de tu trayectoria. ¿Qué te aporta el programa en este punto? Pues mira, si lo decimos en una palabra, es luz. Porque hasta ese momento, ya os he dicho, yo hice el programa de CCO en 2024, y yo ya tenía esa necesidad de darle una vuelta a todo desde que estábamos trabajando en la estructuración de las relaciones institucionales allá en 2021, ¿no? Con lo cual, en 2021, 2022, 2023 estábamos ya dando una vuelta de cómo ordenar todo esto, pero claro, lo hacíamos desde una perspectiva propia, sin tener claro... Sin validación. Sin validación, sin un fondo académico que legitimara el planteamiento. Y la verdad es que cuando cursé el CCO me di cuenta de que este no era solo un problema mío o de un reto de Lidl, sino que realmente hay una tendencia global a esta estructuración transversal del rol, y que hay una comunidad académica y científica que avala con análisis y con informes esta nueva manera de gestionar los intangibles de forma agregada. Y eso a mí me permitió, uno, convencerme a mí mismo de que mi visión tenía sentido, y luego legitimarme, primero también ante mi equipo, y luego pues también ante el resto de la organización y de la dirección, ¿no? Y eso ayudó a que los planteamientos de transformación y reestructuración del área pues pudieran implementarse, porque de alguna manera estaban anclados en... Pero además, tu trayectoria dentro del Global CCO es muy notable, porque, Víctor, tú siempre dentro de tu grupo, o sea, cada vez que vienes a Madrid los convocas a cervezas, tenéis, tenéis mucha comunidad dentro de, por lo menos de tu promoción, es una promoción muy activa. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, porque... Sí. Dentro de la comunidad de alumni del Global CCO, o sea, habrás visto que es una comunidad muy rica y muy inquieta, con mentes brillantes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te aporta estar rodeado de otros profesionales que comparten una visión similar del rol y que afrontan retos parecidos dentro de sus organizaciones? Pues la verdad es que es un antes y un después, ¿no? Al final, antes de entrar en esta comunidad, pues todos estos pensamientos, estas visiones, al final las tienes que afrontar solo, ¿no? Y cuando te das cuenta de que hay otros profesionales que están en las mismas circunstancias, pues es mucho más fácil poner sobre la mesa temáticas y retos que tú tienes. Probablemente haya otras personas que ya hayan pasado por allí y que de alguna manera pueden contribuir a hacer tu papel, tu rol y cumplir tu reto de una manera más fácil, ¿no? Al final es una profesión muy nueva, y está en constante invención, está en constante invención y evolución. Y en las organizaciones es una posición en la que todavía no hay mucho conocimiento, con lo cual pues, a veces la sensación es que en tu empresa estás solo, ¿no? Como capitán de los intangibles, y en el entorno del CCO y el grupo de alumni pues no solo está el capitán, sino que están todos los capitanes, los grumetes, toda la tripulación y todos los marineros, y eso hace que entre unos y otros pues vayamos dándole una perspectiva más global a todo esto. Cada vez que hay un nuevo alumno o potencial alumno que viene, mira, esto es Víctor de Boves, me podrías poner en contacto con Víctor de Boves, ¿no? Porque siempre hay personas que miran a otros CCOs, lo que tú dices,
tú llegaste a un momento donde sentías que tenías como todo por hacer y todo por construir, pero hay otras personas que dicen, wow, mira Lidl, mira el equipo de Víctor, qué tan avanzado está. Bueno, ha costado, ¿eh? No ha sido 14 años de trabajo día tras día. Claro, eso no pasa desapercibido. Pero mi pregunta es, ¿qué consejo darías a profesionales de la comunicación que quieren contribuir a que este rol gane estructura, influencia y peso estratégico real? Qué buena pregunta. Pues de entrada les diría que hicieran el Global CCO para empoderarse y para entender que realmente todo tiene un sentido global. Y porque le proporcionará unas herramientas técnicas en los que anclar sus planteamientos. Y sobre todo, que tengan paciencia, perseverancia y que al final es un camino largo donde hay veces que no es perceptible el avance, pero yo siempre digo a mi equipo a veces, si nos miramos en el día a día parece que estemos estancados, pero si echamos la mirada atrás y miramos cómo estábamos hace un año o hace 2 años, entonces es cuando te das cuenta de, ostras, las cosas han cambiado. Tenemos más poder de influencia, tenemos más herramientas, tenemos una visión más clara y tenemos una hoja de ruta cada vez más detallada. Así que es simplemente que no decaigan, que tengan perseverancia y que, por supuesto, hay una comunidad experta de gente, pues no solo dentro del CCO, sino en general en torno a esta profesión, que están en la misma situación. Así que contacten conmigo, encantado, y con cualquier profesional de este ámbito, porque es un punto de apoyo muy importante. Muchísimas gracias. Y es como la comunidad se va ayudando. Y ahora vamos a cerrar con una pequeña sección que nosotros llamamos resumen una frase. Venga. ¿Vale? El mayor reto al impulsar la transformación del rol del CCO ha sido... Pues básicamente te diría que liderarla, ¿no? El convencerme primero a mí mismo que había que hacerlo y luego convencer a todos los que poco a poco han intentado o han tratado de hacer esta transformación, ¿no? Al que, por cierto, estoy agradecido porque sin ellos habría sido como un capitán sin tripulación, ¿no? ¿El paso más importante en este viaje profesional ha sido? Pues yo diría que más que un paso son distintos momentos en los que tú te das cuenta de que hay cambios de mentalidad. Probablemente el paso más relevante fue el empezar a trabajar desde el punto de vista de reputacional con RepTrak, donde empecé a poder tener la legitimidad de decir que lo que había que comunicar era esto y no lo otro, no porque la empresa lo dijera, sino porque nuestros públicos lo exigían. ¿Influir de verdad dentro de una organización implica? Implica ser riguroso y muy técnico a la hora de plantear tus puntos de vista, ¿no? En una gestión de intangibles donde es difícil poner en valor lo que tú estás poniendo sobre la mesa y tienes que pelear con otras áreas de negocio donde están muy vinculadas a negocio, la única manera en la que realmente tienes oportunidad de influir es ser muy riguroso y muy específico a la hora de hacer tus planteamientos. ¿Y el programa de Global CCO debería cursarlo? Pues evidentemente la respuesta obvia es cualquier profesional que quiera liderar o trabajar en esta transformación de la profesión. Pero fíjate que yo cuando lo hice pensé, quien tiene que hacer esto debería ser la dirección general, porque de alguna manera el foco en la reputación nosotros la podemos gestionar, pero es responsabilidad de todos. Al final, en la comunicación nosotros damos voz a la toma de decisiones que hacen otros. Claro. Pero si esa toma de decisiones no está bien estructurada en términos reputacionales, la comunicación no puede hacer magia. Totalmente, especialmente. Hemos tenido casos de empresas donde han traído todo el equipo, de la dirección del equipo financiero para que entiendan de qué se está hablando, y hemos visto después el impacto directo dentro de la empresa. Pues yo creo que es algo que tiene mucho sentido, pero evidentemente en cada organización tendrá más o menos sentido, pero es así. Al final la gestión de intangibles la puede gestionar el área del CCO, pero es una responsabilidad global. Muy bien. Pues Víctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por compartir tu recorrido. En verdad, este ha sido muy entretenido, me lo he pasado muy bien.
Tus aprendizajes y una mirada tan honesta sobre lo que implica evolucionar el rol del CCO desde dentro, yo creo que esto va a aportar muchísimo valor para quien lo escuche. Ha sido un placer tenerte a bordo en El Capitán de los Intangibles y conocer cómo se vive en primera persona este viaje profesional en organizaciones tan exigentes como Lidl España. Te deseamos una muy buena travesía en todo lo que está por venir. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, pues Augusto, un placer. La verdad es que he estado muy cómodo y podríamos alargar esta conversación muchísimo más porque la realidad es que es un mundo absolutamente apasionante. Ojalá estos minutos sirvan de inspiración a alguien. Ojalá sirvan para que otras personas puedan desencallar situaciones en las que se puedan encontrar ahora. Claro Así que sí. Y antes de que se me olvide, tenemos un regalo para ti. El libro Sembrando la Reputación. Este libro es un compendio de los aprendizajes que adquirimos dentro de la Reputation Week que celebramos junto a la Universidad de Navarra en 2024. Mientras tú estabas haciendo el Global CCO, nosotros estábamos trabajando en esto. Me lo quedo, te lo agradezco y a ver si encuentro un hueco para leer porque la realidad es que las agendas vitales son complicadas. Seguro que sí. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Gracias por escuchar El Capitán de los Intangibles, un podcast creado para aquellos profesionales que quieran ser business leaders que contribuyan a la creación de confianza, reputación y buena advocacy de sus organizaciones. The Global CCO es un programa especializado en reputación, sostenibilidad, métricas, marca y comunicación de Corporate Excellence y ESADE Business School. Más de 300 profesionales se han formado con nosotros. Son 3 módulos a lo largo del año, junio, septiembre y noviembre. Te esperamos.